oye bien al fondo? Vale, buenas tardes. De todo, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que me encanta ver tanta cara nueva, que venga a nuestra casa, como se dice. Nuestra vista, los andaluces, estamos encantados que estéis aquí. A ver, ahora sí. Pues eso, decía que estamos encantados de veros aquí, que sea un acto como este, una presentación de un libro, que es algo distinto, que es algo que me gusta mucho comentar dentro de la comparsa y dentro de la fiesta. Y más un tipo de libro como este, que habla de la coronación de la Virgen de las Juventudes. Tenemos una vinculación especial que gracias a esa coronación nosotros nos dejamos salir ese año de 1923 y coincidimos con el centenario. Entonces esa peculiaridad pues, nos une a la Junta de la Virgen y hace también que la fiesta, aparte de fiesta, pues sea cultura, la cultura también es fiesta. Gracias a Manolo, la verdad que me acuerdo del día que llamó, que hizo mucha ilusión, cuando dijo, oye, que me gustaría visitar el Manolo, muchas gracias. Tony, bueno, os va a presentar, os va a hablar de Joaquín Sánchez Huesca, que ha escrito el libro. Bueno, todos lo conocéis, recién investido concejal, profesor, y una persona con la que me gusta hablar, siempre me enseña algo, siempre me comenta a mí de algo que yo que soy un poco más neófito de estas cosas, pues que me gusta, que me hable y hablar con él y compartir impresiones. Y de Joaquín, bueno, Joaquín, el que se presenta solo, es un hombre que tiene conversación de todo tipo. Yo lo conocí hace muchos años por casualidad y también relacionado con las fiestas, y desde ese momento nunca he dejado de tener relación con él. Siempre por cualquier motivo, si afecten o no, nos hemos parado, nos hemos escuchado hablar. Y mira por dónde, pues el destino, la casualidad, un libro, la cultura de la fiesta, pues nos ha vuelto a traer a reencontrarnos y a juntarnos un poco más a menudo. Así que bienvenidos a todos, bienvenidos a la mesa, concejales, a trabajar, que estén todos recién investidos. Muchas gracias por dedicaros al pueblo, dedicar vuestro tiempo y vuestro esfuerzo. Muchas gracias a todos, bienvenidos, y nada, doy paso ya a los verdaderos protagonistas de la mesa, de este día. Buenas tardes. Bueno, para mí, personalmente, como presidente de la Junta de la Virgen, es un grandísimo placer estar aquí en la comparsa Andaluces, por lo cual, mi más sincera gracias, Vicente. Ya sé que cuando te llamé fue, bueno, lo que tú has dicho. No te doy las llaves porque no te las puedo dar, pero lo que necesites de nuestra comparsa, ahí lo tienes. Quisiera dar la bienvenida a todos los nuevos concejales, a Iniesta, Paco Iniesta, a la nueva concejala de Cultura, a Pauli, a Sergio Palau y por esta parte a Plácido, a María José y por supuesto al presidente de la Junta Central de Fiestas, que tenemos el placer de tenerlo aquí. Dentro de toda esta gente que estáis aquí hay muchísimas caras conocidas que simplemente os doy las gracias por venir a esta presentación de este magnífico libro que Joaquín, después de mucho tiempo que lleva con él, lo va a hacer o nos va a hacer la presentación de este libro. Yo por mi parte poco más, nada más que agradeceros el que estéis con nosotros, y paso a Tony López, que es el que va a presentar a Joaquín. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a presentar este libro de Joaquín Sánchez, titulado La coronación de la Virgen de las Virtudes, 1923-2023. Curiosidades de la época, datos de su patronazgo y fechas significativas en Villena. La siempre Villena. Vamos a imaginarla en 1923. Era un contexto difícil, el año de la coronación. Corrían tiempos para la calma que precedían a la tempestad. Un periodo en la historia de España, y por ello también en nuestra ciudad, convulso y extraño, donde se vivía una inusual agitación política y social.
A nivel nacional, se arrastraba todavía una de las derrotas militares más dramáticas de la guerra del Rif en Marruecos, conocida como el desastre anual, producida en agosto de 1921. Una batalla que ocasionó la muerte de alrededor 11.500 soldados españoles y provocó una importante crisis política que hizo tambalear los cimientos de la monarquía liberal de Alfonso XIII, con frases escuchadas en el Congreso como «Estamos en el periodo más agudo de la decadencia española». 2 años después, en el año que nos ocupa, 1923, la monarquía española se encontraba más cuestionada que nunca. A raíz de ello, se produjeron cambios importantes en la vida social y política española. Si nos situamos en la coronación de la Virgen, esta se produce el 6 de septiembre de 1923 y una semana después, el 13 de septiembre de ese mismo año, se produce en Cataluña el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera. Un asalto al poder que contó con el visto bueno del monarca Alfonso XIII, que vio en ello una momentánea tabla de salvación y que le permitió dejar en suspense la Constitución liberal vigente en 1876. Se abría entonces un periodo de inestabilidad política que se mantiene hasta el año 1931, donde se instaura la Segunda República Española. Años más tarde, en el 1936, se produce el levantamiento militar, uno de los episodios más nefastos de la historia de España. Pero volvamos al año 23. Desde luego que no eran buenos tiempos para la lírica. No obstante, existían grandes manifestaciones de religiosidad popular, creencias cristianas mostradas en acontecimientos donde se buscaba potenciar la fe y la devoción. Una de sus manifestaciones más importantes, promovidas por la Iglesia, fueron las coronaciones. Coronar a una imagen de la Virgen es una de las formas más solemnes de dar culto a la Madre del Señor. Este tipo de rito mariano fue instituido en el siglo XVII e incorporado plenamente en el siglo, fue instituido en el siglo XVII y incorporado plenamente en el siglo XIX, y así ha llegado hasta nuestros días. El rito consiste en la imposición de una corona a la Sagrada Imagen. Cuando lleva a Niñico, los dos son coronados. Poder coronar a una imagen, ya sea con carácter pontificio, que lo haga el Papa directamente, o diocesano, que lo haga el obispo ordinario, 3 eran las condiciones que establecía la Santa Sede: antigüedad, milagros y devoción por parte de su pueblo. En nuestro caso, se tuvieron que validar, en la coronación del año 1923, tuvieron que justificar estas 3 cosas. La antigüedad se probó en la carta dirigida al emperador Carlos V al Papa Adriano VI en 1522, solicitando por parte del consistorio villenense la excepción de no auditar el destino de las limosnas que se recaudaban para financiar los gastos de la romería. Para el tema de los milagros, se prueba el caso ocurrido en 1648, en que se llevó un manto de nuestra patrona a la Catedral de Murcia y a raíz de ello cesó la enfermedad de la peste. La devoción por parte de su pueblo se argumentó, entre otras cosas, con el voto instaurado por el obispo de Cartagena, Fray Trejo, en el santuario el 25 de marzo de 1624. Fue el voto de la Inmaculada Concepción: que nadie pase este portal sin que jure por su vida que María fue concebida sin pecado original. Un voto curioso se estableció en Villena 230 años antes de que el Papa Pío IX lo estableciera como dogma por parte de la Iglesia. Un curioso aniversario que cumplirá 400 años este próximo 2024, coincidiendo con el 550 aniversario de la aparición de la Sagrada Imagen en la Fuente del Chopo. Y la Fuente del Chopo, ya decía Gaspar Archen, que ahora lo nombraremos un poquito después, la Fuente del Chopo, fuente de consuelo, sus aguas bendice la Reina del Cielo. Pero volvamos al rito de la coronación. La corona que se imponga a la imagen ha de manifestar la singular dignidad de la Santísima Virgen, pero eso sí, evitando la exagerada magnificencia y fastuosidad, así como el deslumbramiento y el derroche de piedras preciosas, que desdigan de la sobriedad del culto cristiano o puedan ser ofensivos a los fieles al tener estos un bajo nivel de vida. En 1923, Villena pertenecía a la diócesis de Cartagena y desde el obispado
se promovieron importantes encuentros devocionales para la exaltación de la fe. Eran sobre todo actos de coronación. Según el sacerdote villenense Juan Carlos García Domene, estableciendo un programa diocesano de evangelización que fue extendido en las 4 provincias de la diócesis, es decir, Murcia, Almería, Alicante y Albacete. Por ello, la coronación de la Virgen de las Virtudes debe situarse en el contexto de exaltación mariana de grandes solemnidades coincidentes en el tiempo. Así, en el mismo año 1923, además de nuestra patrona, fue coronada la Virgen de la Caridad, patrona de Cartagena. También lo fue la Virgen de los Desamparados, en Valencia, que por cierto mañana vendrá a Villena para conmemorar junto a la Morenica el aniversario de ambas coronaciones canónicas, viviendo 3 días intensos de celebración para la devoción. Hablábamos de 1923, voy a beber un poquito de agua. Hablábamos de 1923 y de las coronaciones de la Virgen de los Desamparados y de nuestra Morenica. Al año siguiente, en 1924, se prosiguió con la coronación de la Virgen de Belén, celebrada en Almansa, la Virgen de las Maravillas en Cejín, en 1925, y la coronación de Nuestra Señora de la Fuensanta, patrona de Murcia, en 1927, que es esta coronación. Como vemos, todo indica que existió unas directrices promovidas desde la diócesis que estableció las coronaciones como símbolos de unión y refuerzos devocionales para la fe. En Villena se vivió de una manera especial. El 6 de septiembre de 1923, en la Puerta Almansa, fue coronada Nuestra Señora María de la Virtudes. Probablemente haya sido una de las más importantes celebraciones que Villena haya vivido. Las crónicas de época resaltan que fueron unos 15.000 villeneros y forasteros los que allí se dieron cita. 10 bandas de música, representación de las instituciones locales y provinciales, con el clero que arropaba a las autoridades eclesiásticas. Quien presidió la ceremonia fue el obispo diocesano don Vicente Alonso Salgado. Otro prelado fue el encargado de realizar la prédica, don Francisco Frutos Valiente, obispo de Jaca, y junto a ellos el gran promotor de la coronación, el sacerdote villenense don Gaspar Archena Vega. La coronación de la Virgen y su preparación no solo fue un acto religioso, sino que despertó importantes actos sociales. Transformó Villena. Calles y balcones se engalanaron para la ocasión como nunca antes se habían visto. El encuentro entre vecinos y vecinas, con la preparación de su día grande, desató la excusa perfecta para buscar la convivencia, encontrando en la devoción, religiosidad y el trabajo en equipo la unión entre calles y vecinos. También la sociedad villenense sufrió un extraño proceso de polarización, entre ellos que se mostraban favorables a este evento y quienes lo denostaban fervientemente. Hasta tal nivel llegó el conflicto que se editaron 2 publicaciones locales, antagonistas, totalmente contrarias, entre los años 1922 y 1923. Por un lado teníamos el denominado La Corona y por otro el semanario Nosotros. Por un lado, como he dicho, teníamos el Boletín de la Corona, órgano de la coronación, dirigido por Gaspar Archena, quien escribía textos de carácter eminentemente religioso, destacando el carácter propositivo del acto, bajo los seudónimos el doctor Aldo Orihuela, el vigía del castillo, Zar y Cejo. Escribía artículos cuya finalidad era informar acerca del acto, de los preparativos, donativos, etc., creando expectación y complementados con escritos relativos a la historia de Villena. Fueron 23 boletines con 230 páginas cada uno, publicados el primer día de cada mes desde septiembre de 1921 hasta agosto de 1923. Por otro lado, estaba el semanario Nosotros, de carácter totalmente opuesto a esa forma de pensar. En este libro se realiza un pormenorizado análisis de este particular experimento sociológico y llama a ambas publicaciones la cara y la cruz de una misma moneda. Sobre la actividad que desarrolló el semanario Nosotros, habla un libro del Periodismo y Sociedad de Villena, 1881-1994, publicado en 2007 por el Instituto Juan Giralbert y escrito por César López Hurtado, Mateo Marco Amorós y José Puchacien, donde dice lo siguiente: este periódico, Nosotros, se muestra desde el primer momento contrario al proyecto de dotar a la patrona de Villena con un manto y una corona de oro, iniciativa promovida por el canónigo villenense Gaspar Archena. Es más,
fue fundado para contrarrestar la campaña de apoyo y de coordinación al mencionado proyecto que suponía la publicación de la corona, boletín dinamizador del evento con el que se mantuvo fuertes discrepancias. Con sus secciones fijas, siempre habían reacciones contrarias entre ambas publicaciones y se analizaba la realidad desde puntos totalmente distintos. Así, por ejemplo, y sin ánimo de meter mucho dedo en la llaga, a raíz de que el Ayuntamiento otorgó una subvención municipal de 1.500 pesetas para la corona de la Virgen, se publicó el artículo titulado Nuestros ediles, donde en un trocito dice lo siguiente: en Villena ya no hay pobres, ni hace falta el hospital, nos sobra con la corona que nos van a colocar. Es un feudo mi Villena del alcalde y su Gaspar, y entre los dos el dinero en joyas quieren gastar. Ya esto dice mucho a las luces de cómo estaban los dos periódicos. Además, no lo digo aquí, pero esperaban las publicaciones de uno para responderse el otro. O sea que en 1923 la agitación social de Villena era evidente. Otro acontecimiento importante en este viaje al pasado de Villena de 1923 fue la afección que tuvo a las fiestas de la Virgen. No es casualidad que hoy estemos aquí presentando este libro, precisamente aquí en esta sede, ya que también deseamos destacar la fundación de una nueva comparsa en ese mismo año, pues la que es de mayoría de aquí, andaluces, contrabandistas. Y es por ello que celebráis vuestro aniversario a la par que el centenario de la coronación de nuestra patrona. Ello siempre ha sido motivo de colaboración entre vuestra comparsa y la Junta de la Virgen. Lo más reciente, y además lo recuerdo perfectamente, la restauración del cuadro de Calixto Díaz, el Camino de los Alamicos, o la donación hace algunos años de la media luna dorada que lleva en la actualidad. Este año hay otra más de carácter especial, pero no desvelemos secretos ya que se darán a conocer en el momento oportuno. También fue un evento social importante que la comparsa de Andaluces hiciera su aparición por primera vez en las fiestas de 1923. Está escrito que el principal artífice de su fundación fue un alcoyano que a principios de siglo se estableció en Villena, Antonio Ibáñez Abad, conocido como el alcoyano de las barbitas. Antonio era miembro de la filial de contrabandistas de Alcoy y una vez relacionado en Villena quiso organizar una comparsa con similitud a la existente en su ciudad natal. Para ello, el ayuntamiento tuvo que hacer una dispensa. La dispensa era imprescindible que para que una comparsa participara en las fiestas siguientes debía haber presentado en las anteriores, el 9 de septiembre, capitán y alférez. Los andaluces no lo habían hecho en 1922, pero, y así lo cuentan las crónicas de la época, fue determinante que fuera el año de la coronación de la Virgen para que se les otorgara el permiso oportuno. Los motivos para su creación, y aquí tenemos la carta que presentaron, que está ahí a la entrada a la derecha en el museo que han hecho los andaluces, dar mayor brillantez a las fiestas. Así pues, los andaluces desfilarían por primera vez en Villena en el año 1923, año de la coronación de la patrona. Y desde aquí os queremos desear felicidades por vuestro centenario, que siempre coincide con los centenarios, con los 25 aniversarios, con las bodas de plata de la Junta de la Virgen. Pero volvamos al libro. Creo que todos conocemos a Joaquín Sánchez, más conocido como Chimo el de la Cama. Un autor prolífico y autodidacta, sobre todo en esta actual etapa de su vida, pero que también cuenta con un pasado ligado al mundo de la fiesta. Y en ese maravilloso entrelazado que supone estar implicado en Villena y ha sabido atrapar aspectos relacionados con la cultura y su sociedad. Una persona que ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías, ya que cuenta en Internet con un blog dedicado a la historia de Villena, que lleva por título eleslabonvillena.com. Una ventana al pasado sin descuidar el presente, que nos invita a descubrir aspectos relacionados con nuestra historia. Durante los años 1983 y 1984 fue cronista de la Junta Central, director del boletín Día 4 que fuera y dirigió el primer ejemplar extraordinario de la revista especial en agosto de 1984. Pasado el tiempo, en 2003 dirigió la publicación del libro 150 años de Moros Nuevos, editado por la comparsa con motivo de la celebración de tan insigne efeméride. En 2017 publica el libro titulado Historia de una época, 1945-1973, estampas de la sociedad villenense. En 2018
el libro Fiesta, Religión y República, Villena 1930-1935. Y en 2019, La huella franciscana en Villena, la Cuaresma, Semana Santa, Vía Cruces y las Cruces. Hoy publica este magnífico libro y me cuenta que tiene otro pendiente de publicar, su título Fútbol y fiestas de moros y cristianos en Villena 1920-2020. Pero hoy presentamos este libro, que se puede definir como una compilación de una amalgama de información plasmado en un documento único, donde a partir de un solo acontecimiento, solo uno, la coronación canónica de la Virgen de las Virtudes, va tirando del hilo y abriendo el foco de atención, llevando su interés más allá del estudio y ofreciéndonos una visión global e integral de Villena de 1923, ofreciéndonos, mezclando lo divino y lo humano, lo global y lo local. Sintiendo cómo poco a poco los textos se hacen necesarios, el libro se va extendiendo, haciendo que cada línea y documento escrito, pero también gráfico, ya que está apoyado por la inclusión de más de 120 fotografías, se haga imprescindible. Imágenes que guardan secretos y palabras, sobre todo muchas palabras. Este ensayo está distribuido en dos grandes apartados. El primero, 9 capítulos centrados en la situación local de Villena y los actos de la coronación, mostrado a través de publicaciones de época, sobre todo 1922 y 1923. Es importante destacar que ha intentado plasmar fielmente los contenidos de los textos originales, resaltando cómo se escribía en aquella época y las particularidades de aquel lenguaje, tan sumamente escogido, delicado o soez, dependiendo de la pluma que lo escribiera y, como ya hemos visto, del semanario o del boletín en que se editara. El segundo apartado pasa de complementario a necesario. Consta de 11 capítulos. En esta parte se repasa la historia agrícola e industrial de Villena de principios del siglo XIX, revisando hemerotecas de prensa, utilizando el apartado comercial del programa de fiestas de 1923, identificando cuáles eran los matices industriales, comerciales y de servicio que tenía esa Villena de época, obteniendo la visión global de esa icónica ciudad hace 100 años, que sabemos que existía y que hemos oído hablar de ella, y que gracias a este libro podemos intuir y conocer. Tras los aspectos sociales, el libro se sumerge de nuevo en los aspectos religiosos, mediante las dos crónicas que se publicaron sobre la coronación de 1923. Se indaga y se transcriben con carácter literal artículos publicados en el diario La Verdad de Murcia, unos textos que nos permiten conocer la historia desde un punto de vista algo alejado y quizá más objetivo, o no, de nuestra ciudad. Estrechamente, y como no podía ser de otra manera, el libro se detiene extensamente en esas antagónicas publicaciones locales que habíamos hablado antes sobre el Boletín de la Corona y el semanario Nosotros. Uno de carácter evidentemente religioso y otro totalmente contrario y opuesto. En esta segunda parte de la publicación, donde se nos permite viajar por la historia religiosa y social de Villena desde la misma aparición de la Virgen de las Virtudes en 1474, se resaltan todas las conmemoraciones marianas de los años 1752, 1948, 1973, 1974 y 1998. Un viaje en el tiempo de la mano de la Virgen de las Virtudes, ya que la historia de un pueblo, en muchas de sus facetas, social, cultural, económica, no puede entenderse sin el conocimiento de la historia de su patrón o su patrona. Para terminar, y esto no deja de ser una opinión personal, este libro es completo por dos razones. Tenemos la pequeña información, lo cotidiano, lo que aparentemente podría no tener importancia. Esa estampa que aparece en el bolsillo perdida, ese programa de fiesta arrugado y manchado que aparece por cualquier lugar, ese recuerdo que surge y es capaz de sacarte una sonrisa cuando menos te lo esperas, esos detalles que nos ayudan a vivir y hacen historia, la historia de cada uno, esa parte de historia que genera emoción y nostalgia. Y luego, por otro lado, tenemos la gran información, la que estaba perdida en la hemeroteca, la que parecía imposible de encontrar, esa foto que nunca has visto, pero que cuando la miras, crees que la llevas viendo toda la vida, y que no sabes muy bien por qué, pero sabes que existía. Aquí está
también la enseñanza de los periódicos, esos que a veces son capaces de escribir información interesada de alguna de la parte, pero también la objetiva, esa que es capaz de situarte en la Puerta Almansa de 1923, imaginarte ese entorno social, histórico y eclesial de la época, que te permite respirar y hasta encontrar algún aroma perdido de aquellas flores que estuvieron en aquellas almas. Aquí puedes encontrar esa información no impuesta, la que cada uno de nosotros y nosotras creamos en nuestra cabeza y nos permite mirar la historia con un cristal diferente, con un color propio. Todo ello nos lleva a encontrar a la Villena de 1923, única, sumida en su contexto de cultura, sociedad, eclesial e industrial. Una foto particular en un momento determinado que nos invita a viajar en el tiempo, que nos transporta a través de documentos, imágenes, crónicas y detalles que estaban dispersos y que se ponen en valor gracias a este libro, que se divulgan y se comprimen en este conglomerado de sentimientos y realidades. Un legado que siempre pasa a consolidarse como memoria colectiva y que constituye nuestra identidad, que nos abre el túnel del tiempo para sentirnos conocedores de nuestro pasado, ese que nos ayuda a comprender este presente de hoy que aquí, ahora, estamos viviendo. Y ahora ya les dejo con Joaquín. Muchas gracias. Me ha dejado que ya no sé qué comentar. Bueno, siguiendo el protocolo, yo tendría que decir, señoras y señores, buenas noches, pero me voy a permitir decir amigas y amigos. Gracias por estar. Bien. Quiero comenzar dando mi agradecimiento a la Junta de la Virgen y gracias a ellos aquí estamos. Al Tanatorio San José, que acogió estupendamente la petición de difundir este libro. Al sacerdote y amigo Juan Carlos García Domene por el excelente prólogo que ha realizado. Al diseñador local Luis Gómez Francés, autor de la portada y que ha colaborado con esta causa. A mi buen amigo Tony López, que accedió muy gustoso a dirigir esta presentación y me ha dejado anonadado. Las fotos que van a ilustrar la portada del libro son la primera de 1954, realizada por Pepe Menor el día 9 en la despedida de la Virgen saliendo de Santiago, y la de la contraportada de José Peluquero que realizó en el 2019. Y lógicamente no me puedo olvidar de la comparsa de Andaluces que accedió muy gentilmente a participar en este acto, y por eso estamos aquí. Me vaya a permitir que durante unos momentos me marche al pasado y recuerde dos anécdotas relacionadas con el tema que nos ocupa, que es la Virgen de las Virtudes y la fiesta. La primera me sucedió en Valencia. Yo nací en 1956, debía de tener 8 o 9 años, y con mi familia fuimos una noche a visitar a la villenera Lola López, viuda de Ferrí, que a lo mejor muchos de los que estáis aquí la conocisteis, y falleció el año pasado con 103 años. Y por primera y única vez tuve en mis manos el cinturón que se le pone a la Virgen en la romería. Aquello que yo era un crío, pero me impresionó. Y creo que es la primera vez que lo digo públicamente. La segunda fue durante los años 83 y 84, en los que ocupé el puesto de cronista de la Junta Central de Fiestas. Y para complementar la actividad, por las tardes solía ir al archivo municipal. Su director, que era el villenense Antonio Cuellar Catulda, me fue dando ideas a la vez que me facilitaba documentación relacionada principalmente con la Virgen y las fiestas de Moro y Cristiano. En dicho archivo solía encontrarme con Máximo García Luján, en aquel tiempo cronista de la Junta de la Virgen, quien estaba realizando unas búsquedas relacionadas con la Virgen, los agustinos y el santuario. Y todo ello era con la finalidad de escribir su historia.
Don Máximo falleció en 1984, pero el fruto de su trabajo ahí quedó escrito. Y en 1988 se editó un libro con toda su investigación. Allí también conocí a otros investigadores como fueron Juan Bautista Vilar, José Conca, Rafael Valdés Requena, y en varias ocasiones coincidí con José María Soler, que me sugirió publicar en capítulos su trabajo sobre la fiesta, que así lo hice, que afortunadamente mi apreciado amigo Vicente Rodes hace poco hizo un trabajo espectacular ilustrándolo con su dibujo. Todos los documentos citados, más el libro que realizó don Máximo García Luján, me sirvieron como base inicial para la realización de este libro, el cual lo comencé en el 2017. Y luego, tras estas anécdotas del pasado, no me voy a extender mucho porque ya Tony ha hecho una estupenda descripción, pero sí que reitero un poco lo que ha dicho. Que el libro tiene dos partes, la primera con 9 capítulos, todos relacionados con la coronación, y de él sí que quiero destacar que en el boletín de la corona se editaron 5 artículos que a mí me impresionaron y me encantaron. Y quiero dejar constancia de ello. El primero hablaba de las 2 coronas primitivas que tuvo la Virgen. El segundo, Villena, la Inmaculada y el voto, que como ya lo ha comentado, al año que viene se celebrará el 400 aniversario del voto. El nuevo instituto en Villena de las Hermanas del Calvario, que se refundaron con las religiosas de María Inmaculada, que como creo que muchos sabréis, el único colegio que es la provincia de Alicante está en Alicante, ciudad, frente de Vista Hermosa. Y luego 3 artículos del sacerdote villenense Salvador Avellán, el santuario, las antiguas fiestas y las fiestas actuales. Y luego la otra publicación que quería también destacar, nosotros, pero en fin, que no digo nada porque ya Tony lo ha dicho. La segunda parte la componen 11 apéndices. Y quiero resumir brevemente, y ahora mismo acabo, algunos de sus apartados. El pensil del Ave María que escribió José Villalba en 1730 hasta hoy es la publicación más antigua relacionada con la Virgen de la Virtud. La guía Levante, que luego fue Pasacalpe, en 1923 ofrece un reportaje sobre Villena de carácter geográfico, histórico, monumental y religioso. El acta notarial que se redactó para dejar constancia del acto de la coronación es muy interesante. Los recuerdos de la Morenica de los años 48, 73, 98 y 74. Y luego lo complemento con las festividades y acontecimientos religiosos a lo largo de 320 años, concretamente entre 1613 y 1933. Y luego me surgió un libro que me impresionó, que se titula Diferentes instrumentos, que fue realizado en 1768 por escribanos del ayuntamiento, a petición del comisario Pedro Matías, alguacil mayor perpetuo, y de José Cervera, regidor perpetuo. En 110 páginas se reflejan todos los documentos municipales referidos al patronato que desde siempre ha ejercido la ciudad de Villena sobre la imagen y el santuario. Su contenido supuso una excelente fuente de información a José Zapatero Ujeda para publicar en 1884 su historia de la Virgen de las Virtudes. Este libro, que está escrito, aunque en lenguaje claro, pero de 1768, me permití transcribirlo al lenguaje actual. He sacado una copia que la tengo aquí y entonces se la voy a regalar a la Junta de la Virgen para que tenga constancia, porque este libro lo considero de un gran valor histórico sobre la Virgen de las Virtudes. Y como está aquí su presidente, se lo doy. Ahí lo tengo.
Pero quiero resaltar el amor y la devoción a la Virgen de las Virtudes, porque no olvidemos que la Virgen es pasado, presente y futuro. Gracias a relatores como Villalba, Gabaldón, Cerdán, Sabater, Avellán, Archén, García Luján, entre otros, hemos podido conocer la historia del pasado religioso de nuestra ciudad. Y considero importante continuar en esa línea y así poder informar a las futuras generaciones por medio del relato histórico. Y bueno, a partir de este momento solo me queda por decir dos cosas. Gracias por vuestra asistencia, me habéis emocionado, y luego sugeriros que por favor, cuando tengamos el libro, que lo vamos a tener, si Dios quiere, el próximo lunes o martes, que lo podéis comprar. Y luego, como desgraciadamente no lo hemos podido tener aquí por temas de la imprenta, yo me ofrezco muy gustoso a la Junta de la Virgen, para todo el que me pida que se lo firme, muy gustoso se lo firmaré. Y bueno, gracias por vuestra asistencia. Muchísimas gracias a ti. A ver, como todas las personas que han colaborado dentro de los actos de la coronación de la Junta de la Virgen, vamos a hacer entrega de un pequeño obsequio. Es un cuadro original de Gastomo que nosotros sacamos unas copias y vamos entregándola a todas las personas que colaboran con nosotros en todas las charlas, presentaciones, y tú no vas a ser menos. Y por supuesto, aquí me había olvidado de decir, no se lo había olvidado, lo que pasa es que es un poco jodido. Ahí está. El beneficio de la venta de este libro se va a repartir entre la Iglesia de Santiago y la Iglesia de Santa María. No hay beneficio ninguno. Él tiene la gentileza de donarlo a estas dos entidades y nosotros gustosos de todos los libros que se vendan, la mitad para Santa María y la mitad para Santiago. Muchísimas gracias.